necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observado. Saludos observadoras y observadores. Comenzamos un nuevo vuelo emitido desde este nido oculto en lo alto de un árbol en algún salvaje bosque de Cantabria. El nido del pájaro observador ya sabéis que es un espacio donde nos reunimos para tratar de servir de otro pequeño altavoz contrainformativo, en nuestro caso principalmente a nivel radiofónico, dentro de la red de radios libres existentes en diversos territorios, la cual forma parte de una red todavía más amplia de radios libres que existen por muchos territorios del mundo y que forman parte de las redes contrainformativas con las que contamos en distintos formatos y entre las cuales en Cantabria, además de este espacio dentro de Radio Argallo, ya sabéis que existen también otras alternativas contrainformativas, como es el caso del medio de prensa en papel y digital que se llama Briega, el cual podéis seguir en briega.org y cada mes en papel en algunos lugares de Cantabria, como por ejemplo la librería La Libre en Santander. En ese sentido, antes de nada, como siempre, mandamos un saludo rebelde y un abrazo a las y los observadores y observadoras que nos seguís a través de las radios libres que remiten nuestros vuelos: Radio Argallo en Cantabria, Radio Cuca en Oviedo, Irola y Ratia en Bilbao, Radio Topo en Zaragoza, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Radio Bronca en Barcelona, Radio Mistelera en la Marina Alta, Alicante y Radio Almaina en Granada. Así como para quienes seguís nuestros vuelos en cualquier momento a través de podcast.org, ya sabéis, podcast escrito con K, o desde nuestros portales en iVoox y YouTube. Esta semana nos vamos a informar de la problemática ambiental y social que supone el amianto y su gestión como un residuo que se viene retirando progresivamente en la Unión Europea desde que en el año 2002 se prohibiese su producción y comercialización. Una prohibición dentro de la Unión Europea que al mismo tiempo choca con la realidad mundial donde, como podremos escuchar en breves, su producción y comercialización ha seguido y continúa en muchos territorios del mundo. El amianto o asbesto es un grupo de minerales fibrosos de origen natural conocidos por su resistencia al calor, a la corrosión y por ser buenos aislantes. Se ha utilizado históricamente en una amplia gama de productos, especialmente en materiales de construcción como tejas, baldosas y tuberías de fibrocemento, así como en frenos y embragues de automóviles. Su inhalación, sin embargo, es extremadamente peligrosa ya que puede causar enfermedades graves como el cáncer y la asbestosis. En el Estado español y en la Unión Europea se utilizó durante muchos años en numerosas aplicaciones, entre ellas es muy conocido su uso dentro de esta mezcla que llamamos fibrocemento, como aislante en los tejados y con un nombre más conocido como Uralita, por la empresa que lo popularizó, Uralita S.A. Hoy en día y desde el año 2002, en la Unión Europea esta empresa sigue fabricando y comercializando productos de cualidades similares, pero ya sin contener amianto. Sin embargo, todo el fibrocemento que contiene amianto, que está presente en toda esta amplia gama de productos que hemos citado, se ha convertido en un problemático residuo. En este contexto, la opción de gestión que se viene llevando a cabo es su almacenamiento en vertederos, y en este sentido llevamos unos meses recibiendo con cuentagotas algunas informaciones mediáticas sobre el inicio de la creación de un vertedero de amianto aquí, en Cantabria, concretamente en el municipio de Castañeda, en una zona que linda con el municipio de Piélagos. Todo ello con una opacidad muy grande, mucha desinformación por parte de los ayuntamientos implicados y el gobierno de Cantabria, y por las últimas referencias mediáticas que hemos podido rastrear, parece que los primeros pasos de la obra ya han incluso comenzado, sin que tengamos ninguna evidencia clara de que este lugar vaya a ser un espacio de almacenamiento seguro en el formato de lo que se denomina un vertedero de seguridad. Las últimas noticias que hemos recopilado apuntan titulares como: el vertedero de Castañeda recibe la autorización para tratar residuos con amianto. Esto es algo que, revisando en el Boletín Oficial de Cantabria, hemos podido constatar que efectivamente la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente otorgaba a la empresa que gestiona el vertedero existente, Integraciones Ambientales de Cantabria S.A., y al Ayuntamiento de Castañeda la autorización ambiental para llevar a cabo este proyecto, aunque en ningún momento se especifica en dicha autorización que este vaya a transformarse en un vertedero de seguridad. Hace un tiempo leíamos noticias en relación al futuro derribo de un antiguo y enorme edificio que formaba parte del Hospital de Valdecilla, en Santander, conocido como La Residencia, el cual contiene enormes cantidades de amianto que dificultan su demolición
Y parece que este proyecto de vertedero, entre otras cosas, podría tener mucho que ver con este proceso de derribo, lo que deducimos al leer titulares como Cantabria contará con un vertedero de amianto tras derribo de la residencia de Santander o el amianto obligará a desmontar la residencia planta a planta. Ante todo este contexto de falta de información pública y opacidad por parte de los ayuntamientos de Castañeda de Piélagos y del Gobierno de Cantabria, y de cara a saber qué es este proyecto y los riesgos que puede implicar si se llega a implementar, hemos conseguido contactar con Julen Recondo, quien estudió Ciencias Químicas, es técnico y consultor ambiental, también es divulgador en varios medios de comunicación, está en varias organizaciones ecologistas y fue Premio Nobel Nacional de Medio Ambiente en el año 1998. Con él y con la compañía de nuestro compa Toño Bolos, habitual pajarillo hace unas temporadas y que hoy nos vuelve a acompañar en el nido, y también en presencia de nuestra compa Almu, que también ha participado en algún vuelo en el pasado, trataremos de abordar con Julen todas las dudas que nos surgen ante este proyecto y sus riesgos. Por cierto, al inicio de la entrevista quizás escuchéis a otra compa mini pajarilla que nos acompañó momentáneamente y tuvo alguna aparición simultánea de fondo. Bueno, y llegado a este punto, vamos a escuchar un tema de Guille Jové titulado J para Riaño y seguidamente comenzaremos el vuelo. Así que, observadoras y observadores, agarraros fuerte que comenzamos el vuelo. Cuenta la abuela del pueblo que hay un grito en la montaña, baja de noche hasta el valle y hasta el alba no se calla. Dicen que llora de pena de ver el valle inundado, es el espíritu vivo del bueno de Simón Pardo. Se suicidó en la mañana, que iban a echarlo de casa. ¿Cómo vivir sin raíces cuando no te queda nada? Dicen que aún pide justicia por semejante barbarie. En donde hubo 3000 almas, ahora ya ni corre el aire. De Vicente Alonso, que se enfrentó al policía con su bastón de madera. ¿Cómo olvidar aquel día? Dicen que pocos han vuelto a ver lo que queda ahí arriba. Hay un extraño silencio donde antes había vida. Fue la traición socialista el 7 de julio aquel año. Ejecutada la fuerza por guardia civil a caballo. Subidos a los tejados, gritaron que no se iban, que no se llama progreso dejar los pueblos sin vida. Siguen de luto las cumbres de la montaña leonesa, escurren por sus laderas lágrimas al río Esla. Ya vienen los picoletos con el fusil en la mano, vienen a echarnos del pueblo. De Riaño no nos vamos, 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 de Riaño
año no nos van a sacar, porque hay alma en cada piedra desde el Pico Jordás hasta Liegos y Acevedo. No nos van a sacar, porque hay alma en cada gota de este embal. Sé mortal, símbolo de su desprecio hacia el mundo rural. No hay olvido ni perdón para quien quiso matar. Siglos de autosuficiencia sin ciudad. Bueno, pues nos acompaña hoy en el nido Julen Recondo, que es técnico ambiental. ¿Qué tal, Julen? Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido al nido. Y también nos acompaña en el nido un antiguo pajarillo que hacía tiempo que no nos visitaba, Toño Bolos. ¿Qué tal estás? Buenas, bien. Bienvenido de nuevo al nido. Y también nos acompaña Almu, que también participó alguna vez en vuelos en el pasado. ¿Qué tal, Almu? Hola, ¿qué tal? Gracias. Y bueno, en ambos casos son habitantes en el municipio de Piélagos, en Cantabria, y tanto en su caso como en mi caso, y como seguramente es la situación de gente que nos podéis estar escuchando, nos interesa informarnos sobre la problemática del amianto y la gestión de ese residuo. Entonces, Julen, te habíamos contactado para hablar sobre esta temática. Y bueno, si te parece, en primer lugar, podríamos empezar hablando sobre qué es el amianto, así una breve definición. Sí, bueno, es un mineral un poco fibroso de origen natural, ¿no? Y que, bueno, en su día se utilizó mucho. De hecho, bueno, yo no sé si, pero prácticamente en cantidad, la mayoría no lo diría, pero bueno, no sé, porcentaje muy amplio de edificios públicos que se construyeron en España antes de 1980, pues contienen asbesto o amianto, que es lo mismo, ¿no? Y claro, en su día pues se utilizó mucho por ser muy resistente al calor, a la corrosión, muy buen aislante, pues bueno, pues tanto térmico como acústico, ¿no? Y bueno, pues eso se utilizó mucho en la construcción. Bueno, pues todos conocemos un poco los tejados de Uralita, ¿no? Que todavía los vemos por aquí y por allá. Luego, por otra parte, también en tuberías. Luego, pues bueno, pues hay cantidad de edificios, bueno, fábricas también, ¿no? O sea, es decir, absolutamente forradas de amianto, donde han trabajado, pues, bueno, donde trabajan, pues eso, trabajadores, técnicos o lo que fuera. Y bueno, luego por otra parte se ha utilizado también en la industria automovilística, ¿no? Sobre todo en frenos y también, bueno, pues en los trenes, ¿no? Los trenes un poco de Renfe, ¿no? Y bueno, pues es un material que se ha utilizado, bueno, pues muchísimo, quiero decir, ¿no? Todos conocemos un poco, bueno, pues la construcción de viviendas, edificios, sobre todo a partir de los años 60, y bueno, pues tenemos un polvorín auténtico con todo lo que es el asbesto, el amianto, ¿no? Vale, voy a ir guiando un poco la entrevista, Sí. pero Almu, Toño, participar libremente cuando queráis, ¿vale? Sí. Mientras tanto, tiro hacia adelante con las preguntas que habíamos preparado en colectivo y bueno, una vez explicado lo que nos has compartido, Julen, quizá podríamos ampliar lo que son las diferencias entre el amianto y el concepto de la uralita. Sí, bueno, la diferencia es que el amianto, bueno, es un mineral peligroso y la uralita, pues también, y es el nombre un poco comercial a un producto que es una mezcla de cemento y fibras, ¿no? Que es el fibrocemento, ¿no? que bueno, que contiene también mineral y se llama Uralita porque la empresa que lo popularizó pues es la empresa Uralita Sociedad Limitada, quiero decir, ¿no? Entonces, prácticamente se utilizan un poco indistintamente, ¿no? Pero bueno, hay esa, por así decirlo, esa diferencia, ¿no? Sí que es verdad que hoy en día bueno, pues es Uralita sin amianto, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, pues es algo diferente a lo que teníamos un poco antes del 2002, ¿no? Que es un poco cuando realmente se prohibió la comercialización de la uralita, quiero decir, que contiene asbesto o amianto, que prácticamente es lo mismo, ¿no? Y bueno, actualmente, ¿cuál sería la situación legal en el Estado español y la Unión Europea en relación al amianto? Sí, bueno, en el Estado español un poco el uso, comercialización y fabricación de amianto están prohibidos desde 2002, ¿no? Ahora bien, esa prohibición sigue, ¿no? Luego pues hay algunas directivas europeas que establecen un poco un marco legal para la protección de los trabajadores frente a la exposición del amianto. Y luego, por otra parte, pues bueno, bueno, el Parlamento Europeo aprobó en 2013 una resolución en la cual se instaba un poco a la Unión Europea, a la Comisión Europea,
a hacer un poco censos de aumento, ¿no? O sea, a nivel un poco municipal, y luego planes de acción para su eliminación antes de 2028. Bueno, este 2028 que está al caer, bueno, estamos ya prácticamente en 2026, ¿no? Bueno, pues eso realmente no va a ser posible ni muchísimo menos, ¿no? Y en cuanto a los censos de ayuntamientos, pues por ejemplo, no sé si el mes pasado, bueno, no sé, hace poco, hubo en el Parlamento Vasco, quiero decir, ¿no? Un grupo político planteó al gobierno vasco, en este caso PNV, porque es el que gestiona el Departamento de Medio Ambiente, exactamente qué información tenía de qué ayuntamientos vascos habían hecho el censo, ¿no? Y el consejero vino a decir que no tenía información, ¿no? Sin embargo, en la legislatura pasada a finales, otra consejera, mejor dicho, también del mismo partido, pues vino a decir que solamente 5 ayuntamientos, ¿no? Entonces, en estos momentos, si es que hay 5 ayuntamientos o alguno más, pues prácticamente, pues no sé qué porcentaje, pero como 245 municipios no han realizado el censo de amianto, ¿no? Sí que hay algunas subvenciones por parte del gobierno vasco, me parece que se han acogido solamente 20 o 25. Y luego, por otra parte, no hay... bueno, sí que hay una guía metodológica, eso se puede pasar, es pública, que la hizo IOBE sobre cómo hacer esos censos, ¿no? Es una guía, bueno, que está en internet. IOBE es una empresa pública del gobierno vasco de medio ambiente que es, bueno, pues sociedad pública de temas un poco ambientales, ¿no? Entonces, bueno, eso de que, bueno, en estos momentos por ley, por ejemplo, la oralita no se tiene por qué quitar, ¿no? A no ser que tenga pues desperfectos, haya emisión de fibras y todo ese tipo de cuestiones. Es decir, que pueden seguir existiendo. Lo que no se puede es, por así decirlo, comercializar. Y también, bueno, la situación europea pues es anterior a España, pero bueno, es la misma a esos niveles, en el sentido que el uso, comercialización y fabricación de amianto están prohibidos desde el año 2002, ¿no? Concretamente a través de una orden ministerial, ¿no? Y entonces, desde el año 2002, la empresa Uralita sigue produciendo este fibrocemento, pero entendemos que siguen... No, lo tiene prohibido. O sea, en estos momentos no se puede fabricar, quiero decir, ¿no? Ni fibrocemento ni amianto, ¿no? Lo que se puede hacer, bueno, Uralita, pero sin fibrocemento. Ah, vale, eso es. Sí. Es diferente. O sea, es decir, vale. Entonces ha desaparecido como tal el riesgo. Lo que pasa es que no tengo muchos datos. Hoy en día ya hay muchos otros productos como aislante que no se fabrican con Uralita, sino con otra serie de materiales, quiero decir. O sea, hoy en día, pues eso, muy pocos, precisamente Uralita, y yo creo que prácticamente no se fabrica gran cosa. Digo, Uralita sin amianto y no de fibrocemento tampoco, ¿no? Vale, o sea, el año 2002 es clave y lo que se fabrica posteriormente a nivel de Uralita ya no llevaría estos componentes. Sí, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que, bueno, vamos a ver, no se puede desde 2002, pero hay que tener en cuenta que, bueno, pues que las empresas un poco de la construcción se han forrado, o sea, con todo este tema no ha habido absolutamente ninguna información, y hay que tener en cuenta que normalmente las enfermedades que ocasiona un poco la inhalación de fibrocemento, bueno, de las fibras, quiero decir, ¿no? Bueno, pues tardan décadas, ¿no? Por poner un ejemplo, o sea, en esta década prácticamente, pues muchos de los trabajadores, ¿no? Que contrajeron la enfermedad en 1970 se declara muy posteriormente, ¿no? Yo conozco incluso, pues, un amigo mío que trabajaba de delineante en Patricio Echeverría. Es una fábrica de Legazpi, es un municipio guipuzcoano en el Alto Urola, en Alto Goierri, perdón, y bueno, en Alto Urola, sí. Y bueno, pues por ejemplo, trabajaba de delineante, pero estuvo trabajando 2 años en planta y luego ya de delineante, pero en oficina, ¿no? Y resulta que, bueno, pues le detectaron fibrosis pulmonar pues hace 3 años, ¿no? Y bueno, pues ahora, bueno, pues ha pasado por la quimio, bueno, toda una serie de cosas, para que se hagas una idea un poco de, joder, que trabajando solamente 2 años en planta, donde pudo inhalar, bueno, pues tiene una enfermedad crónica de fibrosis pulmonar, está con, bueno, sobre todo problemas de falta de respiración, de tos, de todo ese tipo de cuestiones. Pero lo último es
que le han descubierto también pues un cáncer de pulmón, ¿no? Y bueno, y ahí está un poco, ¿no? O sea, es decir, que la enfermedad la ha venido como mucho después, ¿no? Y bueno, y durante todo mucho tiempo ahora se reconoce ya como una enfermedad profesional. Bueno, no sé, tengo ahí por los datos, pero no sé ahora de memoria, quiero decir, pues aquellos que, pues bueno, les han dado la incapacidad absoluta o la incapacidad parcial, pero eso ya se ha comprobado. De hecho, en Euskadi hay una asociación de víctimas del amianto, y que el coordinador ha sido Jesús Pulum, que es, bueno, en estos momentos tiene 73 años, y este fue un sindicalista, ¿no? Y entonces, bueno, él creó esa asociación y han conseguido pues algunas victorias como el reconocimiento a esos niveles, ¿no? Este Jesús Azcudun trabajaba en Pedro Orbegozo, luego Arcelor, en Hernani, de donde es él, y bueno, él estaba muy preocupado con el tema de la Uralita, bueno, todos los trenes, tal y cual, y resulta que no se había dado cuenta que la empresa donde trabajaba estaba forrada de amianto, quiero decir, ¿no? Bueno, tiene pues una enfermedad crónica, y bueno, se desarrolla muy lentamente, salvo algunos casos, y bueno, y claro, pues esto no se ha informado en absoluto, quiero decir, ¿no? Y después de muchos años de batallar y de luchar, pues bueno, pues se sigue reconociendo, pero con cuentagotas, ¿no? O sea, las empresas no quieren absolutamente saber nada de este tipo, y lo que sí se han dado cuenta, digo, lo que sí quieren es llenarse los bolsillos de mucho dinero, ¿no? Y has comentado de la situación en el Estado español, en la Unión Europea, y cómo es la situación en otros territorios del mundo, porque a pesar de estos riesgos... Sí, en muchos sitios se sigue utilizando, y hay empresas, y hay países, perdón, emergentes, o como le queréis llamar un poco, y hay otros países, entre comillas, del norte global, ¿no? O sea, que se suele llamar, entre comillas, desarrollados. Por ejemplo, Estados Unidos sí que se utiliza todavía fibrocemento, pues en paredes, en techos. Ya comentaba anteriormente un poco el aislante. Bueno, como aislante se puede utilizar muchas cosas, ¿no? A nivel térmico y a nivel acústico, ¿no? Pero también un poco en la India, bueno, pues se habla de que es un país emergente. Bueno, China, pues ya sabéis un poco lo que es. Rusia también. Es decir, que se sigue utilizando un poco, bueno, de hecho, Rusia, China, también Brasil, Perú son muy exportadores un poco de amianto, ¿no? Entonces sí que aparte de la Unión Europea está prohibido, ya he dicho, el uso y la comercialización. Bueno, también en otros países como Chile, Colombia, Canadá, Argentina, y como se sigue utilizando, pues eso, pues en países como Rusia, China, India, Indonesia, Estados Unidos y Brasil, que siguen con la producción e importación de amianto, sobre todo para productos de construcción, ¿no? Ya el tema de los automóviles y de los trenes, pues bueno, ya no se utiliza absolutamente nada de eso, de fibrocemento, lo que fuera. Fuerza natural, fuerza, no me falte el aire. Preatraviesa tormenta cuando el trabajo se reverdece. Y si me apuna el viento, no me falte el aire. Vuélvome a las alturas cuando el trabajo se reverdece. Fuerza, no hay más esquinas, no me falte el aire. Hay que mirar para adentro cuando el trabajo se reverdece. Para avivar el fuego, no me falte el aire. Mi voz es la herramienta cuando el trabajo se reverdece. Mi voz es la herramienta cuando el trabajo se reverdece. Mi voz es la herramienta cuando el trabajo se reverdece. Muy bien, Julen,
Ahora queríamos volver un poco a lo que es Cantabria, a preguntarte porque en la actualidad se está proyectando en el municipio el municipio de Castañeda, pero que los accesos y las zonas pues del agua y demás pertenecen a Piélagos, o sea, está entre los dos municipios, se está haciendo ya, por lo que sabemos, en un vertedero que ya existe, pues acondicionarlo para hacer un vertedero de amianto en ello. Entonces el proceso está siendo muy opaco. A nivel informativo hay alguna noticia por la que nos podemos ir enterando. Aquí en Piélagos, por ejemplo, ha habido un buzoneo de información pues sin firma, no sé, de alguien que estaba un poco en contra de esto. Y en ese sentido, pues pensando en qué se podía hacer, pues en primer lugar nos preguntábamos si hay alguna alternativa a la gestión del amianto que se pueda reivindicar en lugar de almacenarlo y enterrarlo, digamos, en un vertedero y ya está. Sí, bueno, lo que más se utiliza un poco son los vertederos, ¿no? De todas maneras, son los vertederos, pues bueno, pues es un estercolero, quiero decir, ¿no? Y vertederos, pues bueno, pues ha habido, se ha tirado a mente muchas más cosas en vertederos absolutamente ilegales, en vertederos que se llaman autorizados, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues bueno, pues ya sabemos un poco lo que es esconder un poco la basura, por así decirlo, y claro, la legislación un poco pone vertederos autorizados, ¿no? Pero vertederos autorizados, bueno, pues por poner un ejemplo, en el País Vasco sí que, o en Euskadi hay varios vertederos de residuos no peligrosos y algunos de residuos sólidos urbanos, de basuras, por ejemplo, ¿no? Gardelegui, que es público, del Ayuntamiento de Vitoria, donde prácticamente van todas las basuras de Álava, está centralizado las basuras de Álava en ese vertedero. Y ahí, por ejemplo, se descubrió que no tenían autorización para verter amianto y entonces se destapó el asunto y luego posteriormente pues se hizo el trámite de autorización, ¿no? Pero es un vertedero de residuos urbanos, ¿no? Autorizado. Pero se vertieron residuos de amianto pues sin ninguna autorización. Luego el vertedero de Zaldívar, que bueno, que como se sabe, pues bueno, pues ocasionó 2 muertos, que fue un derrumbamiento, que ese vertedero lo conozco muy bien y nunca se tendría que haber construido en una ladera con mucha pendiente, pero bueno, lo autorizó el gobierno vasco. Y bueno, y en aquel vertedero de Zaldívar, pues lo que ocurría es que era muy barato y iban residuos de todas partes, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues prácticamente estaba colmatado cuando se derrumbó y precisamente, pues bueno, también se vertieron residuos de amianto ilegalmente, luego salió a la luz pública que había amianto y se autorizó por parte del gobierno vasco, que es el competente en este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, también había los PCBs, o sea, es decir, residuos tóxicos y peligrosos, y entonces, claro, al derrumbarse el vertedero, todos los residuos se mezclaron, ¿no? O sea, los de amianto, cancerígenos con las basuras, que también con muchos problemas y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, claro, yo creo que hoy en día deberían de ser vertederos de seguridad. Lo que pasa es que vertederos de seguridad, bueno, hay 17 en todo el Estado español, ¿no? En Cantabria no hay ninguno y en el País Vasco tampoco. Y bueno, en Euskadi precisamente, como se sabe, pues bueno, hay bastante industria y hay, pues eso, generación de bastantes toneladas de residuos peligrosos. ¿Y qué es un vertedero de seguridad? ¿Sí? ¿Cómo? Vertederos de seguridad, bueno, son donde van a parar un poco residuos peligrosos, como por ejemplo en este caso sería el amianto, con una serie de condiciones muy determinadas y tal. Un vertedero de residuos urbanos, pues bueno, pues es algo diferente, ¿no? Porque van a otro tipo de residuos que no digo que no sean contaminantes, ¿no? Pero no son tan peligrosos como los residuos de amianto o los metales pesados u otro tipo de residuos un poco peligrosos, ¿no? Entonces, fundamentalmente los residuos peligrosos de Euskadi pues se llevan a Santovenia de Pisuerga, que está en la provincia de Valladolid, que tienen un coste económico superior a otro tipo de vertederos, quiere decir, la tasa para llevar, para depositar y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, sí que parece que, bueno, pues que este vertedero se va a construir o se está construyendo junto a otro, en el mismo recinto de vertedero y por otra parte por una empresa privada, ¿no? Muchas veces no hay mucha diferenciación, pero sí que yo creo que a esos niveles es interesante una gestión un poco pública, ¿no? Digo un poco
claro, en el tema de, sí que es importante, bueno, y quizá lo habremos un poco, la importancia que tiene pues establecer en un vertedero pues una serie de límites y tal. De todas maneras, en un vertedero, por ejemplo, que vayan a parar residuos de amianto, sí que es importante el aislamiento del suelo, ¿no? Es decir, que haya una baja permeabilidad, conductividad hidráulica y un espesor adecuado para evitar fugas y contaminar aguas subterráneas, ¿no? Lo digo esto porque, por ejemplo, ahora está construyendo un macro centro de residuos peligrosos cerca de Astorga, en León, precisamente en una zona que tiene una, bueno, pues el subsuelo, bueno, pues hay cantidad de agua, tienen una serie de problemas va a haber una serie de problemas muy grandes y, bueno, pues está ya en fase de legalización y todo ese tipo de cuestiones. Luego, otro tema también importante es, claro, no tengo mucha idea de la zona de Piélagos y tal, el tema de la sismicidad, ¿no? Como sabéis, pues bueno, pues puede haber problemas de seísmos, o sea, no digo grandes terremotos como se pueden dar en algunas otras zonas, y eso, pues lógicamente puede provocar problemas de estabilidad un poco de la instalación, ¿no? Luego, pues aislamiento y sellado, control de la contaminación, es decir, que habría que llevar un control de vigilancia y, bueno, toda una serie de cosas que como decís anteriormente, en un proceso de este tipo, pues bueno, tiene que haber, si es que se va a construir, pues una participación social desde el inicio hasta el final, ¿no? Y al final también, porque sigue el asunto. Y esto, lógicamente, no existe. O sea, no existe en la mayoría de los casos porque se habla de participación ciudadana, pero de boquilla. Eso no es participación ciudadana. Luego habrá un proceso de información pública, de alegaciones establecidas en un mes, pero eso no es participación, ni muchísimo menos. Quiero decir que en un proyecto de este tipo, desde el principio habrá que discutir o debatir si hay que construir eso, ¿no? Y ahí participarán vecinos y vecinas, expertos de organizaciones medioambientalistas, personas preocupadas por este tipo de cosas y tal y cual, ¿no? Entonces, claro, todo el mundo acepta la información, la directiva del convenio de Aarhus, todo el mundo habla de participación ciudadana, pero todo es una pura falacia, es una pura mentira. Lo que sí es verdad que, bueno, en un vertedero, lógicamente, no se destruye el amianto, ¿no? Ahí está. Bueno, yo conozco algo diferente. Existe, bueno, en Mediqué sí tuvo un problema muy grande en la fabricación del pesticida, el lindane, ¿no? El lindane, bueno, ya hace ya muchos años, ¿no? Era un pesticida que curiosamente no, es decir, que por una unidad de producción se generaban residuos de lindane cancerígeno 9, ¿no? 1,9, ¿no? Y, bueno, había muchas tierras contaminadas, sobre todo en la margen izquierda y margen derecha del Nervión, pero en otros muchos sitios. Al final, por parte del gobierno vasco y con fondos europeos, se construyeron 2 centros de seguridad que las conozco muy bien, porque trabajé en su día en ese tema, y se confinaron ahí, bueno, pues todas las tierras contaminadas por lindane, porque esas tierras contaminadas no se podían tratar. Sí que se pudieron tratar todavía sacos de lindane en la antigua empresa que había en Baracaldo, que a través de un sistema experimental que se puso en práctica en Holanda, que es un país que siempre ha tenido problemas de contaminación en aguas subterráneas y que vive de las aguas subterráneas de todos los niveles, pues bueno, pues se pudo tratar, pero una pequeña parte, porque es que todo pues prácticamente estaba esparcido y entonces estaba en las propias tierras contaminadas por lindane, ¿no? Entonces, bueno, eso se utilizó como célula de seguridad, pero no se pudo destruir. En el caso, por ejemplo, del amianto, está la vitrificación, que es una especie de incineración a 1400 grados centígrados, ¿no? Que es mucho, y hay, bueno, es más costoso económicamente que el vertedero, y por otra parte tiene bueno, la incineración sí que produce pues, problemas de contaminación en el aire, ¿no? Eso está demostrado a través de dioxinas y furanos, y por lo tanto yo creo que no es nada recomendable la incineración, no solamente para esto, sino para en general para los residuos urbanos, ¿no? Bueno, hay incineradoras en Guipúzcoa y Vizcaya, pero muy cuestionadas un poco a esos niveles, ¿no? Entonces, sí que hay otros sistemas, digo, diferentes, para tratar un poco el amianto, los residuos de amianto, pero muchos de ellos están prácticamente no están utilizados en estudio, y lo que más se utiliza, como decía anteriormente, es un poco el vertedero, claro, el vertedero, pero claro, cualquier
vertedero no funciona bien para almacenar un poco residuos de linaje. Un poco los vertederos de seguridad, lo que pasa es que los vertederos de seguridad, pues hay 17 en el Estado español, tienen un coste económico superior, y entonces lo que se hace, pues continuamente, al lado donde se vierten los residuos de basura o de residuos urbanos o residuos no peligrosos, se ponen unas celdas, ¿no? Y ahí va a parar un poco los residuos. Sí, pero por lo que nos dices, según tu punto de vista, lo adecuado en el caso del amianto sería que fuesen a un vertedero de seguridad, ¿no? Sí, yo soy partidario de los vertederos de seguridad, pero como he dicho anteriormente, legalmente se habla siempre de vertederos autorizados, y en ese sentido se puede llevar a un vertedero de residuos no peligrosos o de residuos urbanos. Sí, ¿no? Como es el caso de este que estamos tratando un poco de Castañeda. Y recopilando un poco lo que decías antes, en un vertedero de este tipo de residuos urbanos que la condicionen para verter amianto, más tratándose de una empresa privada quien lo gestiona, a nivel nosotros ciudadanos, vamos a decir, ¿cómo podríamos asegurarnos de que el control, suponiendo que lo hagan, que no hay vuelta atrás? Porque la parte esta que nos has dicho de la participación ciudadana, pues estamos totalmente de acuerdo, pero se la han saltado. Entonces ya poniéndose en lo peor de que ya directamente lo tramitan y lo hacen, imagino que a nivel público por la Consejería de Medio Ambiente eso tenga algún plan de gestión que se pueda de alguna forma auditar desde fuera o pedir algún tipo de... Bueno, no sé, supongo que habrá un proyecto y habría que hacer un poco, y un proyecto lleva un estudio de impacto ambiental, y luego por otra parte el estudio de impacto ambiental pues va al órgano competente, será no sé cómo se llaman exactamente en Cantabria, el gobierno de Cantabria, el Departamento de Medio Ambiente o de Sostenibilidad o no sé qué, y ahí hay un proceso, ¿no?, de evaluación de impacto ambiental, hay toda una serie de autorizaciones a sus niveles. Y bueno, y durante todo este tiempo, como decía anteriormente, o sea, se pueden plantear una serie de alegaciones y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, claro, el problema es que este proyecto, este vertedero, por lo que decís, se está haciendo las obras, no se sabe exactamente con qué permisos, y antes de que exista pues ningún debate, pues eso, en la según hemos preguntado, investigado un poco estas semanas y aprovechamos para denunciarlo. Las obras, según aparecieron porque salieron ahí políticos haciéndose fotos con las obras y tal, pues las obras empezaron antes de que existiese permiso por parte de la Consejería de Medio Ambiente, digamos. O sea que... Sí, claro, ahí está un poco, no sé muy bien. Claro, no sé exactamente, bueno, yo digo un poco en Navarra existe, no sé si conoceréis la Fundación Sustray, ¿no? La Fundación Sustray, pues bueno, pues en este momento dispone de una serie de abogados. Bueno, es una fundación que reniega, bueno, así decirlo, de todo tipo de subvenciones de instituciones, quiero decir, solamente recibe dinero pues de la gente que está dispuesta pues a batallar un poco en todos esos temas, ¿no? Y la Fundación Sustray, bueno, ha hecho una labor muy importante desde el punto de vista de oposición a parques eólicos y fotovoltaicos, ¿no? En Navarra, ¿no? Pues fomentado impulsado por movimientos locales, ecologistas, ambientalistas o lo que fuera, ¿no? Y ahora, pues bueno, hay otra batalla que hay en Navarra, que es con las plantas de biometanización, ¿no? Y entonces, bueno, las plantas de biometanización, pues un día sí, otro también, por parte del gobierno de Navarra sale autorizaciones para, pues eso, macrogranjas o granjas de cerditos, cerditos que luego van a parar un poco a China, quiero decir, ¿no? Y que están planteando pues toda una serie de problemas, pues porque esas plantas de biometanización se están, bueno, muchas de ellas pues de tratamiento de 150.000 toneladas al año en pueblos muy pequeños, donde lógicamente pues no se generan tantas toneladas ni muchísimo menos, ¿no? Las plantas de biogás o biometanización pueden ser interesantes siempre que sean muy pequeñas, quiero decir, ¿no? Porque normalmente ese fertilizante que dicen que es tan bueno, pues al final va a parar en los alrededores, ¿no? Y no hay forma, y entonces se contamina absolutamente todo. Bueno, eso ha pasado en Valle de Orieta, en la macrogranja de Caparroso en Navarra. Y no digo Fundación Sustray porque, bueno, sí que en la Fundación Sustray, pues aparte de movilizar junto con otra serie de organismos o organizaciones, ¿no? Lo que hace es una persecución también a nivel legal, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Muchas veces, pues lógicamente, muy complicado, porque es que
se necesita un poco de dinero para todo ese tipo de cosas y tal y cual, pero sí que es una herramienta más, sin depositar todo en ello, para realmente poder, denunciar y todo ese tipo de cuestiones a esos niveles, ¿no? Entonces, claro, no sé muy bien, claro, ya digo, yo digo Fundación Suspey porque es una cosa un poco interesante. Algunas veces en algunas charlas en Euskadi, he comentado eso, la importancia que puede tener un poco esos brazos, por así decirlo, que también batallan un poco en el terreno jurídico, ¿no? De todas maneras, la Fundación Suspey no solamente hace eso, ¿no? Sí, como he dicho brevemente, junto con otros organismos, bueno, pues ahí tenemos una batalla contra el tren de alta velocidad, y la Fundación Suspey y otras organizaciones, pues estamos un poco en esta batalla, ¿no? Entonces, claro, sí que en estos momentos, pues bueno, habría que hacer una denuncia de cómo se está haciendo esta construcción, y junto con los peligros que conlleva, pues bueno, pues los residuos de amianto, ¿no? Y en ese sentido, pues informar de todo ese tipo de cuestiones y proponer o reivindicar, pues bueno, pues qué es lo que se debería hacer, un vertedero de seguridad, y habría que ver exactamente, pues bueno, pues cómo es la zona a nivel geológico, a nivel hidrológico, a nivel de si la zona, a qué distancia está de núcleos urbanos, bueno, toda una serie de cuestiones, ¿no? Que dice la legislación también que hay que cumplirlas, quiero decir, ¿no? Lo que pasa es que yo, sin conocer el proyecto, no podría decir absolutamente nada sí, lo que me decís, ¿no? De que se están haciendo ya las obras sin ningún tipo de permisos, ¿no? Pero luego realmente, en cuanto a la ubicación, pues bueno, pues habría que estudiar muy detenidamente qué implica la ubicación en ese lugar. Y luego, por otra parte, claro, si ya está construyéndose, ya comentaba anteriormente, una cosa es un vertedero autorizado, que bueno, pues que hay vertederos autorizados de muchas clases, o sea, residuos industriales no peligrosos, residuos inertes, residuos sólidos urbanos, y vertederos de seguridad, almacenar solamente residuos peligrosos, quiero decir, ¿no? Entonces, a esos niveles, ya he comentado anteriormente, yo creo que es preferible los vertederos de seguridad porque tienen unas condiciones mucho más de confinamiento, por así decirlo, de los residuos de amianto, en este caso, quiero decir, y otro tipo de residuos peligrosos, ¿no? Sí, a este respecto que decías, por acabar de matizar, de los peligros, no tenemos muchos conocimientos geológicos para poder afirmar más. A nivel sísmico entiendo que haya poco peligro. Lo que sí que conocemos es que hay un manantial cercano de la Guada, que se llama, que es muy famoso, que tiene buena agua, y que sí que, pues, si hacen el proyecto, entiendo que sería preocupante. Por eso te preguntaba antes si hay luego alguna forma de hacer un seguimiento de ese vertedero de amianto que no tenga filtraciones y demás, pero sí, claro, que entiendo que será el mayor peligro. Sí, los riesgos vienen un poco por la dispersión de las fibras por el aire, quiero decir, ¿no? Sí. Y en ese sentido es un poco lo importante que tiene el confinamiento y cómo se va a hacer. Y luego, por otra parte, también, pues temas de contaminación del suelo y del agua subterránea, ¿no? Por lisificación un poco de las propias partículas, ¿no? Y luego otro tema importante, pues bueno, pues es llevar un control, quiero decir, ¿no? Un control, bueno, anteriormente he hablado de las celdas de seguridad de tierras contaminadas por Lindane, pues sí que se hace un control anualmente. Bueno, eso está pasando en Euskadi, porque también hubo un problema de contaminación de Lindane, pues en la zona de Zavillánico, ¿no? En Huesca, y bueno, aquello es terrible. Hay una contaminación en el río Gallego, ¿no? Que baja del Pirineos, la afluente del río Ebro, pues hay una contaminación impresionante, quiere hacer niveles. Con lo cual no quiere decir que en Vizcaya no exista contaminación, porque hay algunos afluentes del río Asúa, por ejemplo, del río Nervión, bueno, pues que tiene muchos problemas de contaminación. Es decir, que hay todavía muchos depósitos ilegales de Lindane en diferentes sitios, y cada vez pues salen nuevos, ¿no? Pero sí que un grueso de las tierras contaminadas sí que se depositaron en las celdas de seguridad. Pero esas celdas de seguridad, en este momento sí que existe una comisión creada a nivel del Parlamento Vasco, y donde hay organizaciones ecologistas presentes, y donde se plantean anualmente pues toda una serie de información un poco sobre cómo va el control y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, es una herencia que tenemos, o sea, como muy grande, y yo creo que será para toda la vida, quiero decir, a esos niveles, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener especial control sobre este tipo de instalaciones, ¿no?
sí, cada uno a lo suyo y yo a mi manera. Aquí solo vale el sálvese quien pueda. Estamos sumergidos en nuestro mundo indiferente. Sí, estamos tan podridos que ya es hasta indecente. Cada vez más se delatan que son unos ratas. No tenéis conciencia, corazones de lata. Cada vez más facha, cada vez más cucarachas. Se os cae la careta con tanta falacia. Queréis un homenaje y su memoria selectiva. Queréis cantar el cara al sol el 20 en la avenida. Por no hablar de los delitos de sangre. Un mendrugo de pan no saciará mi hambre. Y de tanta hambre siento tanta rabia. Y vemos como un rey y por supuesto calla. Y otorga medallitas a quien menos necesita. Pero para ti no hay, que no eres de su quinta, ni su sexta, séptima, ni octava, ni novena. Con lo que cobro hoy yo no cobro una quincena. Así que no me venga con sus cuentos y novelas. Si todos sabemos que son buitres a las peras. Y que cada uno lo suyo y yo a mi manera. Aquí solo vale el sálvese quien pueda. Estamos sumergidos en nuestro mundo indiferente. Estamos tan podridos que ya es hasta indecente. Y hablando a las paredes, el tiempo se nos pasa. Vivimos como perros con astillas en las patas. Escuchando el sonido de monedas en las latas. Es lo que me hace sobrevivir en esta vida ingrata. Y las mentiras ya me duelen cada vez que sueltan. Buscamos las preguntas pero nunca la respuesta. Porque estamos haciendo siempre las mismas apuestas. Habla y no saben de nada. ¿Por qué? Porque lo quieren contar. Ya no. Un billete importa más que yo. Pero no sé cómo hacer. Adiós. Cada uno a lo suyo y yo a mi manera. Aquí solo vale el sálvese quien pueda. Estamos sumergidos en nuestro mundo indiferente. Estamos tan podridos que ya es hasta indecente. Cada uno a lo suyo y yo a mi manera. Pensando un poco en la organización social en protesta o exigiendo este tipo de medidas u otras ante un proyecto como este, ¿qué le dirías? Y también un poco así llegando a como las conclusiones de todo lo que estamos comentando, ¿qué le dirías a quienes nos estén escuchando y quieran organizarse para movilizarse, reaccionar ante un proyecto como este con tanta opacidad de cara a la ciudadanía? Por ejemplo, hemos estado hablando fuera de micros de algunos riesgos que puede tener. Bueno, comentaba Toño el tema de Manantial de la Guada, del que bebe mucha gente. También nos preocupa, hemos estado planteándonos si puede dar pie a la importación de residuos de fuera de Cantabria. Sí. Y incluso también este proyecto ahora mismo está en Piélagos, pero también cabe la pregunta de, comentabas un poco que moverlo a zonas con menos población, que no haya núcleos urbanos, pero claro, hay otros territorios de Cantabria. Piélagos es uno de los municipios más poblados de Cantabria. La movilización, quizás si se organiza, pueda ser bastante grande. Hay otros territorios que tienen mucha menos población más envejecida. Y claro, ahí cabe el cuestionamiento de se tiene que mover a un territorio despoblado con población envejecida en el que no haya respuesta social. ¿Hay que aceptarlo en el sitio donde se ha planteado o cuál es la medida? Yo entiendo por lo que comentas que un baremo, una forma de medirlo es estudios geológicos, ¿no? Que haya una ubicación, pero yo no sé si esto a nivel de Piélagos se haya hecho, me sale dudarlo bastante, ¿no? Por la forma... Se tendría que hacer legalmente, digo, bueno, no sé, se tendrán que hacer, digo, hidrológicos y todo ese tipo de cuestiones, sí. Sí, entonces no sé qué reflexión, qué ideas o qué mensaje lanzarías a quienes nos escuchen y quieran un poco dar respuesta a un proyecto como este y se planteen pues cuestiones como las que te acabo de comentar. Bueno, en alguna serie de sitios sí que, bueno, pues no sé, en el caso, por ejemplo, de Euskadi, pues bueno, pues tiene muchos problemas, acaso pues hoy en día construir un poco vertederos o está teniendo, ¿no? Pero, por ejemplo, de los 17 vertederos de seguridad que existen en el Estado español, pues 3 de ellos, bueno, uno de ellos todavía sin construir, van en la provincia de León, ¿no? Y en zonas pues con una densidad de población muy pequeña, ¿no? Entonces, claro, pues con una sociedad muy envejecida y con muchos problemas, ¿no? O sea, yo no sé si por ejemplo, bueno, los incendios forestales, ¿no? Que del pasado verano que han afectado mucho, pues a León, Zamora, bueno, también Orense, bueno, también Extremadura, pero, por ejemplo, en el caso de Zamora y León, pues claro, ha habido bastantes movidas, pero claro, pues por una sociedad pues con un porcentaje de edades, o sea, superiores en muchos casos a 75 años y luego pues con municipios donde existían muy pocos vecinos, ¿no? Pero si lo comparamos un poco con La Gana, en Valencia, pues claro, en Valencia se ha movilizado mucho, pero claro, la densidad demográfica y el número de habitantes que viven en Valencia no tiene nada que ver con el caso este. Entonces, este tipo de instalaciones muchas veces va pues a zonas donde realmente, bueno, lo que se dice entre comillas España vaciada, ¿no?
es decir, donde hay pocas personas y todo ese tipo de cuestiones. En el caso, por ejemplo, claro, de Cantabria, en Piélagos, por lo que decís también, claro, ya se utilizan, por así decirlo, en la empresa privada ya utiliza un vertedero que tiene, por lo tanto lo pone al lado a otro, y ahí sí que hay unos costes económicos más reducidos, quiero decir, que ir a una zona nueva y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero sí que en el tema de los residuos de amianto, que irán en las celdas diferentes y todo ese tipo de cuestiones, o sea, tiene que tener una autorización, quiero decir, ya hay un proceso que habría que mirarlo detenidamente, qué implica, si implica también una autorización ambiental integrada y todo ese tipo de cuestiones. Y quien va a autorizar va a ser el gobierno de Navarra. Ahora bien, yo creo que en este caso lo fundamental, los tiros donde, aparte de la organización un poco de vecinos y vecinas, de ciudadanos y ciudadanas, los tiros tienen que ir un poco con el ayuntamiento que va a dar una serie bueno, pues una serie como diría yo, bueno, en temas urbanísticos, en otra serie de temas, tendrá que dar una serie de permisos y luego, pues, y luego será el gobierno de Cantabria, ¿no? Son los que tienen un poco competencias. Lo que tiene competencias en gestión de residuos peligrosos, por lo general a nivel de residuos, es el gobierno de Cantabria. Hoy en día las comunidades autónomas en la gestión de medioambiental están transferidas a las comunidades autónomas por parte del gobierno estatal, ¿no? El gobierno de Madrid, como se le quiere llamar, ¿no? Y luego, bueno, está la Unión Europea, pues con la Unión Europea puedes acudir, digo, si quieres hacer alguna denuncia y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero donde hay que tirar un poco los tiros sería del ayuntamiento y en el gobierno de Cantabria, que son los responsables un poco de que esto vaya a puerto, por así decirlo, ¿no? Y claro, lo fundamental es, pues, como en todas las cosas, es decir, crear unas plataformas. Bueno, las plataformas se pueden asesorar también con gente pues técnica, con gente que sabe de todo este tipo de cuestiones. Y bueno, a nivel técnico, y lo que decía anteriormente, pues no sé, también hay que ver un poco todo el tema jurídico, legal, ¿no? Pues que se puede hacer un poco a esos niveles, ¿no? Pero sí que merece la pena, Diego, enrollarse un poco en este tipo de batallas, porque, bueno, pues depende de cómo se haga para que realmente, pues bueno, pues suponga una merma absolutamente en la calidad de vida, de salud y todo ese tipo de cuestiones de la gente de allá, ¿no? De la gente de Cantabria, ¿no? Y quizá la opción que comentas que prefieres, que te parece la más adecuada, son estos vertederos de seguridad, pero mencionabas que existen otras alternativas que no se están llevando a cabo. ¿Esto tiene que ver con los costos o que son alternativas que están todavía en sus primeras fases de estudio? Lo que he comentado un poco de la vitrificación, la incineración, tiene unos costes económicos superiores, pero luego, por otra parte, también la incineración no es una cosa, es decir, la incineración un poco aparece en la jerarquía de gestión de residuos de la Unión Europea y la estatal, es el cuarto peldaño. Primero sería la reducción, reutilización y reciclaje, ¿no? Después viene la incineración, ¿no? Incineración con valorización energética, y luego viene el vertido. El vertido sería un poco el peor, por así decirlo, pero la incineración tiene también serios problemas de contaminación del aire. He comentado las sustancias que se crean, dioxinas y furanos, y luego también problemas un poco de que en una incineración, o sea, no va todo al aire, también se crean residuos, ¿no? Y ese tipo de partículas al final pues se tienen que llevar, aunque no lo llevan, porque suelen diferenciar unas partículas de otras, unos residuos de otros, ¿no? Que bueno, que al final no todo va por el aire, ¿no? Tienen que llevarse a un vertedero de seguridad determinados residuos que se crean en la propia incineración. Entonces la incineración no es una alternativa tampoco muy esto, ¿no? Mientras se produzcan residuos, bueno, los vertederos tampoco. Lo que pasa es que, bueno, los vertederos, bueno, hay que exigir un poco que se construyan debidamente y con toda una serie de condiciones, ¿no? Que muchas veces no se cumplen. Lo ideal es que no hubiera residuos, por así decirlo, ¿no? En el tema del aviento, pues es un pasivo histórico, ecológico, que tenemos de hace muchísimos años y que hay que darle una solución, ¿no? Hay que exigir que se cumpla un poco la legislación, lo que decía anteriormente, claro, los planes de acción y eliminación en 2028 pues está a la vuelta de la esquina y no se va a cumplir, ¿no? Entonces,
sí que hay que estar muy ojo a visor sobre, pues bueno, cantidad de cosas que tenemos en los municipios, de edificios, de tejados de uralita, de granjas o lo que fuera, porque bueno, su descomposición o su deterioro, bueno, al cabo de los años es total, quiero decir, ¿no? Y estás inhalando un poco partículas, estás inhalando fibras, ¿no? Y bueno, pues eso depende de cuánto tiempo estés inhalando y a qué distancia y todo ese tipo de cuestiones puede plantear un poco bastantes problemas, ¿no? Que por cierto, en este sentido, un aspecto llamativo es que no se ha fomentado con dinero público la retirada de estos materiales. Lo comento porque, por ejemplo, en Cantabria, y seguramente no sea una excepción, es habitual en ciertas zonas encontrar vertederos ilegales, microvertederos, ¿no? de amianto y en este sentido nunca se ha planteado a nivel político en las instituciones subvencionar, por ejemplo, la recogida para hacer un seguimiento y tenerse esos registros, no solo a nivel de edificios públicos y grandes industrias, sino a nivel de cualquier domicilio. No hay nada en ese sentido, ¿no? Ni perspectivas de que se vaya a hacer. El problema un poco de todas las viviendas, edificios, lo que fuera, que en plan privado, eso tendría que sufragar bueno, pues la gente de allá, ¿no? En los edificios públicos, pues tendría que ser la comunidad autónoma del Estado, ¿no? En el caso, por ejemplo, que comentaba de las tierras contaminadas por lindano, bueno, prácticamente la empresa que fabricaba eso es la empresa farmacéutica Bayer, ¿no? Sonará de Alemania, ¿no? Sí. Y entonces estos se fueron de rositas, ¿no? O sea, es decir, fue una financiación de no sé cuántos miles de millones, quiero decir, ¿no? Una cantidad bastante grande para construir la celda de seguridad, un 80%, bueno, no sé si un 80%, pero vinieron de fondos europeos y luego pues fue pues el gobierno vasco o el gobierno del Estado, no sé cuánto pondría tal y cual, ¿no? Pero claro, se trató de realmente pues eso, que la Bayer, que tuvo reuniones con ellos, pero bueno, o sea, en todo momento decían, no, pues que era una filial, era no sé qué, era no sé cuál y tal, y al final pues se fueron de rosita, es decir, que los fabricantes y los que se llenaron los bolsillos de dinero desaparecieron de todo este asunto, ¿no? Y claro, pues eso es un problema, o sea, muy grande a todos los niveles, ¿no? O sea, porque claro, al final, pues bueno, pues empresas de construcción que están enriquecidas y tal y cual, parece que ya no tiene nada que ver con este problema, quiero decir, ¿no? Sí, que la vía ideal sería que a nivel de sanciones desde los estados a las empresas, en este caso empresa Uralita, ¿no? que se crease una vía de financiación para que también las personas a nivel privado que desconocían estos riesgos no se vean con... Porque además la gestión de manera a nivel privada es muy costosa, ¿no? Al final no incentiva realmente... Es un poco bueno, que habría que ver un poco con pinzas, pero bueno, eso de quien contamina paga, ¿no? Que es un principio un poco a nivel comunitario, ¿no? Y a nivel de las legislaciones un poco de los Estados miembros, ¿no? Pues lógicamente quienes contaminan deberían de pagar, bueno, y restaurar, quiero decir, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, del amianto, quiero decir, bueno, lo mismo podríamos hablar, por ejemplo, de los plásticos, ¿no? O sea, que se ha plastificado, que los plásticos, pues bueno, pues se dicen muchas mentiras que se pueden reciclar, solo se recicla a nivel mundial un poco en 9%, bueno, o sea, y plásticos no solamente afectan al medio ambiente, sino a la salud un poco de las personas. Bueno, hay cantidad de estudios un poco científicos a sus niveles, ¿no? En el caso también de los residuos de amianto, pues bueno, ahí está el principio de precaución, ¿no? Ante cualquier sospecha, pues no utilices ese tipo de cosas, pero bueno, son cosas que bueno, al cabo de los tiempos, o sea, es decir, el asunto se lanza al mercado y al cabo del tiempo, oye, tenía no sé qué problemas tal y cual. Eso está pasando con los plásticos, bueno, ya desde hace mucho tiempo, ¿no? La problemática, por así decirlo, de los residuos de amiantos, la utilización en la construcción, en la industria automovilística, en el sistema ferroviario y tal y cual, es de bastante antes, ¿no? Y entonces automáticamente, pues bueno, pues se utiliza y en ningún momento, pues bueno, yo no sé en este caso, ¿no? Pero quizá se sabría por los fabricantes quizá algunas cosas en relación con los residuos de amianto, ¿no? Eso también pasa un poco con todas las empresas energéticas, ¿no? Que ya en los años 70 tenían estudios de que realmente eso estaba planteando ya el cambio climático, que no era nada bueno el calentamiento global, pero se callaron, quiero decir, ¿no? Sí. Se callaron totalmente, ¿no? Porque veían que había que
que meter los combustibles fósiles en todo, ¿no? Y bueno, habría que ver exactamente en esto también qué pasó, quiero decir, ¿no? Es decir, no tenían algún estudio, no sabrían absolutamente nada. Bueno, no sé, es que el problema del amianto es bueno, ya de muchísimos años. Bueno, de hecho, incluso decían que en la edad de la piedra ya se utilizaba el asbesto, digo, pues en temas de cerámica, quiero decir. Lo que pasa es que, bueno, no se podía comparar la situación de la piedra con la situación ahora de las sociedades industriales en las que vivimos, ¿no? Del sistema económico capitalista, quiero decir, ¿no? Vale, pues muchísimas gracias, Julen, por toda esta información. No sé si queréis añadir alguna cosa más. No, muchas gracias por... No, bueno, ya seguiremos hablando de este tema, ¿no? Sí, ya sí, desde luego. un poco informado. Y bueno, muchas gracias a vosotros y a vosotras. Y seguimos en contacto. Encantado de haber estado con vosotros y vosotras. Vale, muchas gracias, Julen. Un abrazo. A vosotros. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat-batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra da ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean. Noek erreketu artean, nota bera topatu, eta geratu mezmuntu, ideiak zaizkizur. Hasta aquí el vuelo de esta semana. Seguiremos informándonos sobre este tema y trataremos de darle continuidad en futuros vuelos. Y por cierto, durante la entrevista escuchabais también un tema llamado Reverdecer, de Perota Chingó, y posteriormente la canción Cada uno a lo suyo, de Cucarachas Extranjeras, esa banda de rap combativo producido en Cantabria, y cuyo videoclip han publicado hace unas pocas semanas. Si el flow de la vida nos lo permite, regresamos en 2 semanas con un nuevo programa, y hasta entonces, como siempre, ya sabéis, os animamos a seguir volando libres y rebeldes, y nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador.